Hola, ¿qué tal mis queridos menores? Esta es la lección número 2 y se titula El rescate de un príncipe. Y nuestro versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Con este versículo en mente, chicos, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias por permitirnos comenzar una semana más. Te suplicamos que la enseñanza que tienes en esta historia para nosotros esta semana la podamos guardar en nuestros corazones y que podamos compartir con otros de tu amor. Por pedírtelo en Jesús. Amén. Nuestro mensaje de esta semana es: los miembros de la familia que siguen a Dios se cuidan unos a otros. Comencemos con el relato de nuestra lección. Se supone que los miembros de una familia deberían amarse y protegerse mutuamente. La tía de Joás mostró su amor hacia su familia cuando rescató a su sobrino para que algún día pudiera ser el rey. Atalía, hija de Acab, rey de Israel, y de la reina pagana Jezabel, había heredado la maldad de su madre. Atalía era una reina muy dominante. Su hijo Ocosías tenía solamente 22 años cuando se convirtió en rey. Pero a pesar de que Ocosías era descendiente del rey David, la familia a través de la cual vendría Jesús, la Biblia nos dice que era malo. Después de reinar durante un año, el rey Ocosías y toda la familia de su madre en el norte de Israel fueron asesinados por una turba traicionera. Cuando la noticia llegó a oídos de Atalía, ella decidió que si todos sus familiares estaban muertos, también todos los familiares de parte de su esposo, los descendientes del rey David, debían morir. No le importaba que fueran sus nietos. Ella quería ser la reina. La Biblia dice que Atalía mató a todos los hijos de Ocosías. La noticia debe haber sido terrible. Ni siquiera hubo tiempo de planificar un rescate. Pero Atalía no tuvo el éxito que esperaba. Años antes, su esposo había tenido hijos con otra mujer. Una de ellos era Josaba, la esposa del sumo sacerdote. Ella sabía que si uno de los príncipes sobrevivía, el linaje del rey David podría continuar. Había sido profetizado que el Mesías vendría del linaje de David. Josaba se las ingenió para sacar del palacio a Joás, quien con un año de edad era el más joven de los príncipes. Escondió al bebé y a su nodriza en una habitación del templo, donde los acomodó lo mejor posible. Por 6 años, la reina Atalía reinó en aquel lugar. Mientras tanto, el joven Joás crecía aprendiendo a amar a Dios y a su santo templo. Cuando cumplió 7 años de edad, Josaba y su esposo decidieron que era el momento de compartir su secreto. Joás sería el rey. Un viernes de noche, el sumo sacerdote llamó en secreto a los guardias del palacio y les mostró que Joás estaba vivo y listo para ser rey. Lo coronarían el sábado por la mañana, cuando todo el mundo estaría en el templo para adorar a Dios. Los guardias se comprometieron en guardar el secreto durante toda la noche y proteger al rey Joás. Estaban dispuestos a eliminar a cualquiera que quisiera hacerle daño. A la mañana siguiente, armados con espadas y escudos, los guardias formaron un semicírculo alrededor del altar de los sacrificios del templo, frente a los adoradores. La gente debe de haber quedado pasmada, preguntándose qué estaba pasando, pues no sabían nada acerca del pequeño Joás. Entonces el niño fue traído de mano de su tío Joiada, el sumo sacerdote, quien lo presentó ante el público. Joiada colocó una brillante corona en la cabeza del pequeño muchacho y le entregó una copia de los 10 mandamientos. Luego, como símbolo del ungimiento de parte de Dios, el sumo sacerdote tocó la frente de Joás con aceite de oliva y lo proclamó rey. ¡Qué tremenda ovación recibió del pueblo! El Mesías podría venir según estaba prometido,
porque el linaje de David no se había perdido. Al son de las trompetas, la gente comenzó a gritar y a aplaudir. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Mientras el pequeño rey sonreía y saludaba. Había sido bien preparado. Pero la reina Atalía escuchó el tumulto desde su cámara real. Ella nunca asistía al templo los sábados, pero la gente nunca solía estar tan alborotada como en esa ocasión. ¿Qué estaría pasando? Se quitó su túnica y corrió hasta el templo. Ya allí vio a Joás en medio de la aclamación. En un acto de desesperación, se rasgó sus costosas vestiduras reales y profirió un grito: ¡traición! Rápidamente el sumo sacerdote pidió a los guardias que la capturaran y que la sacaran del templo. Ordenó que la mataran junto con quien tratara de protegerla. Nadie detuvo a los guardias mientras llevaban a Atalía en dirección a los establos. De vuelta al templo, Joiada dirigió un voto entre el rey Joás y el pueblo, de servir a Dios y ser leales entre sí. La gente abandonó el templo y se dirigió a la ciudad para destruir los altares de Baal, quitar a los sacerdotes paganos y acabar con la influencia maligna de Atalía. Mientras se limpiaba la ciudad, Joiada llevó al nuevo rey y a sus guardias al palacio. Su corazón debió de latir fuertemente mientras veía sentarse al pequeño Joás en su trono dorado por primera vez. Por fin tenían un rey en Jerusalén que amaba a Dios. No es difícil darse cuenta en esta historia de cuáles de los familiares de Joás amaban y servían a Dios, ¿verdad? ¿Qué les pareció la historia, mis queridos menores? Un rey tan pequeñito, ¿se imaginan? Pues cuando Dios tiene un plan, lo cumple. Aunque ustedes sean pequeños, ustedes pueden llegar a ser grandes en las manos de Dios. Para finalizar con nuestra lección, como siempre, repitamos una vez más nuestro versículo para memorizar. Quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Primera de Timoteo 5:8. Muy bien, mis queridos menores, nos encontramos en una próxima lección.